Hola, bienvenidos a nuestro canal. Las palabras divinas, donde cada día podrás escuchar los relatos de la Biblia tal cual nos fueron entregados. Aquí podrás recibir las enseñanzas atemporales del Señor para reflexionar y encontrar la paz que tanto buscamos. Suscríbete a mi canal para que podamos seguir creciendo y cada día lograr que las palabras divinas lleguen a nosotros. Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y con él 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y le insistió, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó Elohe Israel. Génesis 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y la amó, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, jale yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis.
aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Sichem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Sichem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Sichem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Sichem su hijo, todos los que salían por la puerta de su ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Sichem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Sichem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a Sesei nuestra hermana como a una ramera? Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sichem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente.
crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, «No temas, que también tendrás este hijo». Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, y durmió con Bilha la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Estas son las generaciones de Esaú, que es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón eteo, a Olibama, hija de Aná, hija de Sibeón hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz a Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. A Jolibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré, hijos de Esaú. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias y todos sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Miza. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, hija de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz primogénito de Esaú, el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Zefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, y estos fueron hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe Nahat, el jefe Zera, el jefe Sama y el jefe Miza. Estos son los jefes de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vinieron de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jalam, el jefe Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues,
son los hijos de Esaú, y estos sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, el Horeo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ézer y Disán. Estos son los jefes de los Horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Ahía y Aná. Este Aná fue el que descubrió manantiales en el desierto, mientras apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Ézer fueron Bilán, Zaabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán, y estos fueron los jefes de los Horeos: el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Zibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Ézer, el jefe Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Murió Jobab, y reinó en su lugar Husam, de tierra de Temán. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad, y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río. Murió Saúl, y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en su lugar. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer fue Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, por sus nombres: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Elá, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibzar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus habitaciones en la tierra de su posesión. Este fue Esaú, padre de Edom. Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José traía malos informes de ellos a su padre. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Les dijo: «Oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Sus hermanos le respondieron: «¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros?». Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Lo contó también a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: «Tus hermanos apacientan en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos». Y él respondió: «Heme aquí». Israel le dijo: «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme respuesta». Lo envió del valle de Hebrón, y José fue a Siquem.
lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó, ¿qué buscas? Él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde apacientan. Aquel hombre le dijo, se han ido de aquí, les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo, y se dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Luego se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que iban a llevar a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito del rebaño, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores a su padre, diciendo, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los pasajes de la Biblia. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo la palabra de Dios con amor y compromiso a través de nuestro canal. No olvides suscribirte. Esperamos que cada enseñanza fortalezca tu fe y te acerque aún más a su mensaje. Sigue con nosotros y continúa descubriendo la sabiduría y el poder de las Escrituras. Nos vemos en el próximo capítulo.